me motivó a hacer este staff o esta charla. Y es que cuando me enfrenté por primera vez a un pentacount, veía un montón de datos que no sabía de dónde venían. Y esto hacía confuso la interpretación de esos datos. Y me volvía más como en decir, este es el punto de corte, sí o no, pero no sabía de dónde venían para poderlos interpretar correctamente. Entonces les voy a proponer que hagamos una charla eh, dirigida como en un poquito de historia, qué es leer un pentacam dentro de parámetros normales, hablar un poquito de queratocono y el pentacam en queratocono, y un screening antes de cirugía refractiva, que digamos que es el punto para mí más importante de la charla, que es saber qué tipo de pacientes antes de una cirugía refractiva tengo que tener precaución porque pueden generar una ectasia después de una cirugía refractiva con excimer láser. Entonces, para terminar, tengo 3 casos que quisiera que me ayudaran, pues algunos de los que estaban en la charla, para la interpretación de los pentacam. Entonces, para hablar un poquito de historia, tenemos que enfocarnos en qué es la queratometría, qué es la queratoscopia y la videoqueratoscopia, y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo para llegar a los equipos actuales de evaluación de la estructura corneal. Entonces, hablando un poquito de queratometría, la primera vez que fue descrita o que empezaron como los pinos de la queratometría fue en 1619 por Christopher Scheiner, en el que él veía que diferentes bolas de cristal con diferentes tamaños reflejaban en una superficie plana diferentes... Join the meeting. Creo, profe, que tenemos que apagar los micrófonos de todos. Muchas gracias. Posteriormente, en 1667, Descartes realiza un estudio de óptica y de óptica del ojo. En 1796, Ramsden intenta ver si la estructura de la córnea cambia con la acomodación como era propuesto por Kepler y diseña, basado en los principios de las bolas de cristal de Christopher Scheiner, un elemento que permite amplificar la imagen e intentar duplicarla para poderle dar como forma a la cara anterior de la córnea y intentar estudiarla. En 1854 Helmholtz diseña el oftalmómetro, digamos que mal llamado oftalmómetro porque lo que hace simplemente es una medición de la córnea, entonces sería más un queratómetro. Y en 1881 Hubble y Schweppes lo mejoran y diseñan el queratómetro que actualmente, pues en algunos lugares todavía lo encontramos. ¿Cuál era el déficit de la queratometría? Que solamente teníamos un 6% de la superficie corneal estudiada, nos basábamos en 4 puntos de los 3 milímetros centrales de la córnea y en el supuesto de que córneas normales se encontraban con 2 meridianos ortogonales en ellas. Entonces, para alteraciones de la cara anterior, alteraciones grandes, se quedaba insuficiente. La queratometría se basa en el principio de que un radio de curvatura de una superficie convexa es proporcional a la imagen que refleja. Entonces luego aparecemos con la queratoscopia. En la queratoscopia entonces ya vamos a abarcar mayor cantidad de córnea, vamos a tener un compromiso del 70% de la superficie corneal. Eso me da una información cualitativa de la superficie anterior de la córnea. En 1820 Coynes describe la técnica. En 1847 Henry Goodell diseña el queratoscopio. Y en 1880, por primera vez, Antonio Plácido diseña una serie de anillos reflejados y los fotografía. Y este es como el precursor del estudio de la superficie anterior de la córnea en los tiempos modernos. En la imagen vemos unos anillos de Plácido, basándose en que los anillos de Plácido alteraban su forma dependiendo si la curvatura era pronunciada o si había más aplanamiento. Y luego, en 1984, aparece la videoqueratoscopia. Entonces acá le digitalizamos miles de puntos sobre la superficie, hacemos un video, ya no son fotografías sino videos y puros cortes de fotografía para intentar darle forma a la cara anterior de la córnea. En 1987 entonces aparece el primer mapa de colores y vamos a hablar de que este es como el principio de los equipos modernos. Se realizan cortes axiales y en la videoqueratoscopia hacemos mapas de elevación a partir de mapas de curvatura, que es algo que tenemos que recordar. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito de los tipos de equipos que tenemos actualmente. Y vamos a dividirlo, perdón, profe, no puse a grabar, entonces ahorita lo monta para poderlo compartir porque yo no lo puse a grabar. Muchas gracias.
Con respecto a los tipos de equipos, entonces vamos a tener topógrafos de reflexión y tomógrafos de hendidura. Vamos a hablar un poquito de los topógrafos de reflexión. ¿Y por qué el cambio de término? Porque cuando hablamos de topografía, estamos hablando de una estructura de superficie anterior de la córnea en el cual yo intento estudiar esta superficie, pero solamente estoy hablando de una superficie en un plano XY. Cuando hablo de tomógrafos, estoy intentando darle cara a una estructura tridimensionalidad. Entonces estoy hablando de coordenadas X, Y y Z. Cuando hablo de topógrafos de reflexión, vamos a tener el Atlas, el Keratron, el TOMI y el ISIS. Y vamos a tener diferentes mapas que me van a arrojar. Vamos a tener mapas axiales y mapas tangenciales. Los mapas axiales me van a dar una visión global de la estructura de la córnea anterior, no me van a detectar variaciones pequeñas y van a ser radios de curvatura dirigidos todos desde un punto conocido y todos desde el mismo punto. Ahora vamos a hablar de los mapas tangenciales o instantáneos. Cuando hablamos de mapas tangenciales, no asumen la esfericidad, son más precisos, pero por ser más precisos también son más propensos a ruido o artefactos. Ahora vamos a hablar de los tomógrafos de hendidura y la forma correcta de expresarnos es que es un tomógrafo porque tengo tanto información de cara anterior como de cara posterior. Y vamos a ver que utilizan parámetros de triangulación matemática para hacer datos de elevación. Y esto es importante porque entonces los tomógrafos de hendidura como el Pentacam, a partir de mapas de elevación, me van a dar información de los mapas de curvatura. Me van a dar información de la cara anterior y de la cara posterior de la córnea. Y hay algo muy importante, que es que el principio de Schoenfeld se aplica en el Pentacam. ¿Qué es el principio de Schoenfeld? El señor que vemos acá a la derecha se llamaba Theodor Schoenfeld, fue un piloto de la guerra austriaca en la que él intentaba hacer cartografía desde las vistas aéreas. Él intentaba tomar fotos aéreas de la superficie terrestre para poder hacer cartografía. Pero se daba cuenta que en las fotografías en las que no había un eje perpendicular con la imagen, es decir, las fotografías de la periferia tenían mucha distorsión y le impedían tener una adecuada imagen para plasmar en un mapa. Entonces diseñó un sistema en el cual el plano de la imagen, el plano del lente y el plano del sujeto a tomar deben cruzarse en algún punto para poder eliminar esta distorsión. Y ese es el principio en el que se basa el Pentacam. En el Pentacam entonces vamos a tener dos cámaras, una central que fija el rastreo del ojo y una con el principio de Schoenfeld que gira para poder tomar las muestras. Hay otros tipos de equipos que son los híbridos que utilizan ambas, digámoslo, tecnologías. Utilizan la parte anterior, la topografía anterior, que son el Lorcan, el Galileo y el Sirius, y también la tecnología de hendidura, en la cual mezclan ambas tecnologías. Sin embargo, nos vamos a centrar en el Pentacam porque es el que más usamos, digamos el que más literatura tiene al respecto de los fines que tenemos en esta charla y vamos a basarnos en eso. Entonces, para poder entender los índices, los mapas y la información que me da el Pentacam, necesitamos ver como este paralelo, que es una topografía basada en curvatura y que es una tomografía basada en elevación. Cuando hablo de una topografía basada en curvatura, es una imagen que se basa en la reflexión. Me va a cubrir más o menos el 60% de la córnea, no me va a dar información sobre la cara posterior de la córnea, no me va a dar una paquimetría, entonces, digámoslo así, totalmente confiable porque me va a basar los datos paquimétricos solamente en la información de la cámara anterior y la extrapolación matemática, y va a ser difícil reconstruir la superficie porque depende del eje de medición. Mis datos van a depender de que mi eje sea totalmente fijo y reproducible. Cuando vamos a hablar de tomografía basada en elevación, entonces vamos a tener información de la cara anterior de la córnea y de la cara posterior. Vamos a abarcar más del 60% de la cobertura corneal. Me va a dar información sobre la cara posterior y siempre voy a tener que tener un punto de referencia, del cual vamos a hablar más adelante. Mi paquimetría va a ser progresiva y más precisa y voy a poder ser capaz de reconstruir una superficie corneal de forma más adecuada. Entonces, para llevarnos como tip, para que lo recordemos, el Pentacam es un tomógrafo de doble cámara, estructuras de elevación son las que evalúa y los mapas de curvatura se extrapolan desde la información que me dan los mapas de elevación. En 2 segundos toma 50 fotos individuales, de cada foto se evalúan 500 puntos para un total de 25.000 puntos verdaderos de elevación. En el Pentacam HR estos puntos aumentan porque son de alta calidad las imágenes
pero digamos que en promedio el Pentacam normal da 25.000 puntos verdaderos de elevación. Entonces vamos a hablar de qué es un esquema de lectura normal de un Pentacam y algunos puntos de corte de normalidad. Entonces, en primer lugar, quise enfocarme en la barra que tenemos a la izquierda de evaluación del Pentacam, que me da los siguientes datos. Para tener en cuenta, los datos que están en rojo me van a hablar de curvatura. Los datos que están en azul me van a hablar de los ejes más planos. Vamos a tener información de la cara anterior, de la cara posterior, información paquimétrica y de volumen, en ese orden. Lo primero que tengo que fijarme es que tengo una adecuada calidad en el examen. Para eso voy a corroborar que mi índice QS o de Quality Signal esté ok. ¿Qué me puede pasar en este índice? Puede salir con un rombo amarillo o teñirse de amarillo. Puede ponerse rojo, puede ponerse blanco y que diga ok. Si dice blanco y ok, digamos que mi toma está adecuada. Si tengo un signo de admiración amarillo o me dice que está amarilla la forma, quiere decir que el paciente parpadeó, hay mucha luz en la toma, entonces no tengo una adecuada imagen. El paciente tiene algún tipo de irregularidad en la superficie como una cicatriz o es una córnea demasiado irregular que siempre me va a salir en amarillo por más tomas que le haga. Por el contrario, me va a salir rojo cuando la imagen está de mala calidad, el paciente parpadeó o el paciente se murió. Entonces siempre tengo que verificar primero, no sé si alcanzan a ver en mi cursor ahí. Sí, se alcanza a ver. Muy bien. Primero tengo que verificar que tengo una adecuada señal. Luego me voy a ir a la esfericidad. ¿Y qué es la esfericidad? Entonces acordémonos que la córnea es prolata. El índice de esfericidad se saca con una forma matemática en la cual yo intento ver cuál es la esfericidad normal de la córnea. Para tener una esfericidad normal, alrededor de menos 0.23. ¿Hasta cuándo puedo tolerar una esfericidad, digámoslo, dentro de rangos normales? Hasta menos 0.40. Antes de hablar del resto de los datos, quiero dejar claro que los datos que acá se arrojan son datos de cohorte. Son datos de cohortes de muchos estudios en el que intenté hacer un consenso de los datos de corte que cada estudio propone y los datos más generalizados. Sin embargo, no son verdades absolutas porque no tenemos unos parámetros definidos como un gol estándar para hacer puntos de corte. Sin embargo, intenté aproximarme a lo que me dicen las series de estudios grandes y los resultados que arroja el Pentacam para poner estos puntos de corte. ¿Listo? Vamos a tener entonces los ejes en el que está ubicado el eje más curvo de la córnea, el eje más plano de la córnea. Vamos a tener el radio central más plano, que es esta información que me da acá, el radio central más curvo, el radio central medio, y vamos a tener su transposición queratométrica. Para hacer la transposición matemática queratométrica, en la cara anterior voy a usar un índice de refracción de 1.33 y para la cara posterior 1.37. Entonces vamos a tener la queratometría más plana, la queratometría más curva y vamos a tener el radio mínimo. Este radio mínimo corresponde al radio de menor curvatura. El radio de menor curvatura en los parámetros de normalidad va a estar alrededor de 7 a 9 milímetros. La misma información la voy a tener en la cara posterior. Y luego voy a tener los índices paquimétricos. Los índices paquimétricos los vamos a evaluar más adelante cuándo es normal y cuándo no, pero en general vamos a tener información de la paquimetría en el centro de la pupila, la paquimetría en el ápex y la paquimetría en la posición más fina. Cuando uno se imagina un ojo y está empezando, uno tiene una imagen de un ojo como el de Gullstrand, que simplemente todos estos ejes están alineados. Y uno ve por el centro de la pupila, por el punto más delgado de la córnea, y eso corresponde al ápice corneal. Sin embargo, esto no ocurre en los pacientes necesariamente. Es por eso que tenemos que evaluar de forma individual el centro de la pupila, la paquimetría del ápex y la posición más fina de la córnea. También me arroja la K máxima, que es la queratometría máxima de la córnea, y me da información inferior del volumen de la cámara anterior, del volumen de la córnea y la profundidad de la cámara anterior. Hay otras modalidades en el Pentacam en el que puede ser útil la profundidad de la cámara anterior, por ejemplo, para saber si puedo poner un lente en cámara anterior o no. Y me da, según la paquimetría, un aproximado de si la presión intraocular la tengo que modificar o no, de acuerdo a la paquimetría. Entonces, esos son los parámetros que tenemos a mano izquierda de todas las hojas del Pentacam. El Pentacam tiene tanto software como el lugar en donde está ubicado lo quiera comprar. Entonces, de acuerdo a los software que tenga, me va a arrojar diferentes páginas. Sin embargo, me quiero centrar en las páginas en las que siempre vamos a estar
las más importantes para toma de decisiones en cirugía refractiva con excimer láser y para detección de ectasias. ¿Listo? Segundo lugar, vamos a tener mapas de color, mapas refractivos, mapas paquimétricos, un mapa supremamente importante, una página supremamente importante que es el mapa de proyección de ectasia de Belin Ambrosio, un análisis de polinomios de Cernic, el Holiday Report y otros. Vamos a centrarnos en cada uno de ellos. Entonces, el mapa de color. ¿Qué información me da el mapa de color? Me da una información que busca ser rápida para toma de decisiones y para ilustrarle al paciente su estructura corneal. Para que esto sea fiable, yo tengo que tener los mismos parámetros para poder reproducir. Y esto es algo que en la práctica clínica se ve. Cuando yo veo un pentacam de una clínica a otra, en ocasiones puedo ver que la escala de colores no permanece igual. Entonces ahorita vamos a ver de la escala de colores que debe permanecer siempre si yo quiero tener una imagen reproducible y una toma de decisiones rápida y poderle ilustrar al paciente de forma cualitativa cómo es la estructura corneal. Vamos a tener patrones en los mapas de colores que están dentro de los patrones normales. En la parte superior vamos a tener patrones esféricos, vamos a tener relojes de arena simétricos y corbatines simétricos como normalidad. En la imagen B vamos a ver reloj de arena simétrico regular en el que está un astigmatismo con la regla, astigmatismos regulares con la regla, y vamos a tener corbatines simétricos de acuerdo al tipo de astigmatismo que tengan, si es moderado, leve o alto, pero todos, digamos, simétricos, que es lo que me dice a mí que es normal. Ahora vamos a hablar de los mapas refractivos. Entonces, en los mapas refractivos siempre vamos a tener que tener la misma escala de colores. Para hablar del espesor y de la paquimetría, vamos a tener colorimetría de Ambrosio. Eso en las opciones que tiene el Pentacam para poder hacer las tomas, uno identifica qué escala de colores quiere usar. Y la barra de color intuitiva de Belin para la elevación frontal y posterior. Entonces vamos a tener en la hoja de refractiva, vamos a tener en la esquina superior izquierda la curvatura sagital. Acuérdense que la curvatura sagital solamente me da información de la cara anterior y esa información es extrapolada desde los mapas de elevación. Vamos a tener la elevación frontal, la elevación posterior y un mapa paquimétrico del espesor de la córnea. Para hablar de elevación frontal, dentro de límites normales, debe ser todos los valores que están circunscritos en los primeros 4 milímetros de la córnea, que es este círculo que vemos acá, no deben sobrepasar el 6. Para hablar de una córnea sospechosa entre 6 y 15, y si hay algún valor que sobrepase los 15, vamos a hablar de una córnea patológica o una alteración ahí, patológica. En la elevación posterior vamos a tener como punto de corte en los 4 milímetros, es importante recordar que es en los 4 milímetros centrales porque si no este valor, por ejemplo, estaría alterado. Es en los 4 milímetros centrales que yo tenga el punto de corte 8, sospechoso de 8 a 17 y alterado mayor a 17. Y vamos a hablar acá 17 con respecto a qué, o esos valores con respecto a qué dan. Entonces, para yo hablar de Pentacam necesito tener un punto de referencia. Y un punto de referencia que no es un punto de referencia de normalidad. No quiere decir que todas las córneas tengan que ser en este punto. Por el contrario, la forma más fácil de entenderlo, de entender que es una esfera de mejor ajuste, es cuando hablamos de nuestra Tierra. Para yo saber el nivel del Monte Everest o el nivel del Mar Muerto, necesito tener el mismo punto de referencia para todas las medidas. Si yo simplemente doy los datos, puedo tener el mismo dato entre el Mar Muerto, el Monte Everest, la Ciudad de México, Miami, porque va a ser los mismos datos. Pero si yo no los comparo contra el mismo punto de referencia, no voy a darme una idea de cuáles están más elevados que otros. Entonces, por generalidad, el nivel del mar se tomó como el punto de referencia terrestre. Eso no quiere decir que el nivel del mar sean los niveles 0, no, simplemente es un punto de referencia para yo saber el resto de elevaciones topométricas en la Tierra. Entonces, a nivel de la Tierra tenemos el nivel del mar para poder comparar el nivel de altura del Monte Everest con respecto al nivel del mar. Y en el Pentacam vamos a tener la esfera de mejor ajuste, que se llama Best Fit Sphere o sus siglas BFC. ¿Por qué es importante? Porque es una esfera. Entonces, inicialmente había quienes decían que se puede poner una elipsoide tórica de mejor ajuste o una elipsoide de mejor ajuste, porque se acercan más a la forma normal de la córnea.
Sin embargo, se ha visto que con esta esfera de mejor ajuste, las ectasias se identifican de forma más fácil. Cuando hablo de una elipsoide tórica o una elipsoide de mejor ajuste, es probable que haya menor sensibilidad a la hora de detectar ectasias. Entonces, es importante también saber que esa esfera de mejor ajuste tiene una forma de calibrarse en el pentacam. Entonces, ¿yo qué tengo que tener? Siempre los mismos parámetros de esfera de mejor ajuste, porque si yo le modifico el diámetro de la esfera de mejor ajuste, mis datos de elevación van a cambiar con respecto a un examen y otro. Entonces, siempre en los mapas, yo tengo que verificar una cosa. Tengo que verificar que la toma esté en los 9 milímetros centrales de la córnea. Tengo que verificar que la esfera de mejor ajuste sea en categoría float y el diámetro siempre sea 8. Si yo le cambio el diámetro a la esfera de mejor ajuste, me va a hacer o más plana o más curva mi esfera de mejor ajuste. Entonces eso me va a modificar los datos de elevación. Entonces, si tengo un diámetro mayor a 8, va a ser más plana. Si tengo un diámetro menor a 8, va a ser más curva. ¿Listo? Entonces siempre vamos a tener ese punto de referencia. Ahora vamos a hablar de los niveles de paquimetría. Entonces, cuando paso a la página de paquimetría, a la página donde me dan información paquimétrica, vamos a tener el perfil espacial de grosor corneal, que es el mapa que tenemos arriba, y vamos a tener el índice de progresión paquimétrica, que es el mapa que tenemos abajo. Entonces, cuando tenemos el mapa de arriba y el mapa de abajo, vamos a hablar de que esto simplemente es un patrón de normalidad que tiene una base normativa del pentacam y 2 desviaciones estándar por arriba y 2 desviaciones estándar por abajo. Eso quiere decir que la mayoría de pacientes se van a ubicar en este fragmento. El rojo es mi paciente y el negro es la base normativa. Entonces, en teoría, siempre mi paciente debe estar entre esas 2 desviaciones estándar para que yo pueda hablar de normalidad. También me va a dar información queratométrica del índice más plano y el índice más curvo. Me va a volver a rectificar la señal de la toma, la esfericidad de la córnea, los índices paquimétricos en la posición del centro de la pupila más fina y el volumen. Y me va a dar unos datos en el que va a tomar, según anillos concéntricos, a 2, 4, 6, 8 y 10 milímetros, los índices paquimétricos. Y me va a arrojar un índice de progresión paquimétrica mínimo, uno medio y uno máximo. Para hablar de que el mínimo, por lo general, lo tomamos normal, por debajo de 0,7, y que el medio, que es el average, cuando tenemos configurado en inglés, va a ser un punto de corte de 1.2 hacia abajo. Es decir, cuando ya tengo 1.2, ya digo, ¿será que está sospechosa esta córnea? Y vamos a hablar también de la paquimetría. Entonces, cuando vamos a hablar de paquimetrías, vamos a tener en promedio, en la paquimetría en el centro de la pupila, 530 micras, más o menos 30 micras. Para hablar de sospecha, vamos a hablar de 480, y para hablar de alteración, por debajo de 480. Entonces, la siguiente página del pentacam, que para mí es una de las páginas más importantes y que más fácil tenemos que reconocer y de forma más asertiva tenemos que acercarnos a ella, es la proyección de Bellin-Ambrosio. ¿Qué es la proyección de Bellin-Ambrosio? Es un tamizaje, es intentar saber qué pacientes tienen una ectasia corneal en toda la información que me da esta página. Entonces, yo todo el pentacam lo había basado en una esfera de mejor ajuste, pero entonces cuando llego a la proyección de Bellin-Ambrosio, yo necesito, la forma en que lo entiendo es como exagerar mis ectasias corneales para poderlas identificar de forma más fácil, y necesito cambiar esa esfera de mejor ajuste por una esfera de mejor ajuste mejorada. ¿Qué es una esfera de mejor ajuste mejorada? En la imagen acá en amarillo vamos a ver la esfera de mejor ajuste con el que he evaluado todo mi pentacam, en la cual simplemente tengo un punto de referencia para hablar de elevaciones. Sin embargo, hay un porcentaje de la ectasia que puede ajustarse en el perfil de normalidad de mi esfera de mejor ajuste. Entonces yo necesito ser más estricto con esa esfera para poder generar una mayor imagen de mi ectasia. ¿Cómo lo hago? Voy a coger la parte más fina de la córnea y alrededor de ese punto más fino voy a coger un diámetro de 3 a 4 milímetros, porque esto lo puedo yo modificar en el pentacam, y voy a excluir esa zona de la evaluación. Entonces, por lo general, la primera vez descrita fue sacar una zona óptica de 4 milímetros desde la posición más delgada de la córnea y ahí hacer la evaluación y compararla con la esfera de mejor ajuste normal. Entonces, lo que vamos a hacer en la proyección de Bellin-Ambrosio es excluir la zona desde el punto más delgado, 4 milímetros,
y la voy a comparar con los otros datos que tengo. Entonces vamos a tener las siguientes imágenes en la predicción de Belin Ambrosio. Un mapa, unos índices, una evaluación paquimétrica y los índices de proyección paquimétrica. Entonces vamos a tener primero en el mapa, en la parte izquierda superior vamos a tener el mapa de elevación frontal y elevación posterior. Estos mapas corresponden a una esfera de mejor ajuste, sin hacer la modificación. Luego saco la esfera de mejor ajuste mejorada, en la cual estoy excluyendo del punto más delgado este círculo, con un diámetro de 4 milímetros, que lo notamos acá. Y voy a hacer la diferencia matemática entre ambas, que es la información que me va a dar el mapa inferior izquierdo y el mapa derecho inferior. Esta información no me la discrimina ya en la escala de Belin o en la escala de Ambrosio. Lo que simplemente me va a dar es color verde, amarillo, rojo. Color verde si el cambio esperado está normal, color amarillo si ese cambio está sospechoso, o color rojo si ese cambio está alterado. Y esto me va a exagerar mis ectasias corneales. Entonces lo que me tengo que fijar acá es la diferencia entre esfera de mejor ajuste mejorada, y ver si es verde, amarillo o rojo. Luego voy a tener la información alrededor de la queratometría y la posición más fina, y acá vamos a tener un dato importante, que es la distancia entre el ápex corneal y el punto más delgado de la córnea. Para yo hablar de normalidad debe ser hasta 1 milímetro. Si yo ya tengo más de 2 milímetros o más de 1 milímetro de separación entre el ápex de la córnea y el punto más delgado, es una córnea sospechosa. Y me va a dar índices de progresión. Y me va a dar un índice de progresión supremamente importante, que es el ART max. ¿Qué es el ART max? Es la relación entre el punto más delgado y el índice de progresión paquimétrica. Eso va a ser una división matemática, y el punto de corte es muy debatido. En todos los estudios tienen puntos de corte muy diferentes. Ambrosio tiene puntos de corte alrededor de 368. Hay puntos de corte alrededor de 450, pero en la mayoría de los estudios, en cortes más grandes y los más acuciosos epidemiológicamente, tienen un punto de corte alrededor de 412 para el ART max. Entonces, cuando yo hablo de un pentacam, tengo demasiados valores de punto de corte, y no quiere decir que uno establezca el diagnóstico de que tengo una ectasia. Es más la suma de toda la estructura corneal, la suma de todos estos valores, lo que me lleva a mí a tomar una decisión a la hora de hacer una cirugía refractiva con excimer láser o de identificar una ectasia. Vamos a tener un mapa de colores de progresión paquimétrica, en el cual me muestra cómo va engrosándose la córnea hacia la periferia y cómo es la proyección que tiene. Y vamos a volver a tener el perfil espacial de grosor corneal y el porcentaje de incremento del grosor corneal. Y vamos a tener acá la primera introducción de inteligencia artificial en el pentacam. Hasta ahora teníamos datos de evaluación, digámoslo, simple. Ahora le metemos inteligencia artificial al cuento. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es intentar coger muchas variables, cruzarlas, quitarle los sesgos para tomar decisiones, para facilitarle al médico la toma de decisiones. Y aparece esta información abajo que se llama el árbol de decisiones, o DT, Decision Tree. Me va a tener información. El DF corresponde a los datos de elevación frontal mejorada, el DB a la elevación posterior mejorada, BP a la paquimetría, DT al punto más delgado y DA a la desviación del punto más delgado. Va a ser un cómputo matemático y me va a arrojar un valor inteligente. Eso no es un valor como los que veíamos previamente, sino que es un valor que me va a ayudar a mí a tomar decisiones. Ese DT tiene como punto de corte de sospecha ser mayor a 1,6 y punto alterado ser mayor a 2,6. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta para tomar una decisión. Por eso se llama árbol de decisiones, porque me ayuda a mí a identificar córneas sospechosas de córneas sanas. Luego vamos a tener el análisis de polinomios de Cernic. El análisis de polinomios de Cernic son fórmulas matemáticas que intentan evaluar las aberraciones ópticas. Hay polinomios ilimitados. Sin embargo, tenemos 27 patrones con significancia clínica, o son las que nos arroja el pentacam. Van a estar divididas en orden, en Z, N y M. Los que van a afectar principalmente la visión van a ser los de tercero, cuarto orden, y los que están ubicados en los M centrales, es decir, M1 a M-1, a M1. Y vamos a tener 3 patrones importantes en el análisis de Cernic en el que nos vamos a evaluar.
¿Por qué? Los de bajo orden, que son los que están acá ubicados en la parte Z2, son los de bajo orden que van a corresponder a astigmatismo, miopía y hipermetropía. Pero cuando hablamos de los de alto orden, me van a producir contrastes, visión de deslumbramiento y visión de halos. Esos son los que yo voy a evaluar. Y para hablar propiamente del pentacam, que nos concierne en esta charla, vamos a evaluar 3 cosas. El parámetro trifoil, que es este que está acá, que es el Z3, va a tener un punto de corte de 0,4. Vamos a tener la esfericidad con un punto de corte de menos 0,27. Y vamos a tener el coma vertical, que el punto de corte va a ser menos 0,5. Esos son los 3 en los que nos vamos a fijar en el análisis de Cernic. Los de alto orden que me producen alteración en la sensibilidad del contraste, halos y deslumbramiento. Luego vamos a tener acá el Holaday Report, que es una página aparte del pentacam. Y en el Holaday Report, mi utilidad es que me ayude a calcular lentes intraoculares en un paciente que va a ser llevado a cirugía de catarata y previamente fue tocada su córnea por alguna alteración, por una cirugía refractiva con excimer láser, o su córnea ya tiene alguna alteración para poder calcular el lente de forma adecuada. Y lo que voy a tomar es la paquimetría en los 4.5 milímetros centrales, el poder corneal total para poder calcular el lente intraocular en la plataforma que quiera, en Panacea o en la plataforma que cada uno esté habituado a usar. Y para esto voy a coger el poder central total de la córnea en los 4.5 milímetros centrales. Eso es todo lo que, digamos, en resumen, me sirve de la página del Holaday Report del pentacam. Me da más datos, la esfericidad, la K1, la K2, sin embargo, el fin máximo es el poder corneal total. Y vamos a tener otros usos u otras páginas del pentacam que son importantes, como les dije ahorita, como la profundidad de la cámara anterior. Este es un mapa de profundidad de cámara anterior. Cuando en el pentacam yo veo puntos negros alrededor, quiere decir que son puntos que no son de mi paciente, sino que son extrapolados. Entonces eso lo tengo que tener en cuenta porque eso me dice a mí la confiabilidad de la toma o no. Y vamos a ver que esto me arroja un dato de profundidad de cámara anterior para yo saber si tengo la posibilidad de poner un lente en cámara anterior o no. Me va a hablar también de un FAT Screening Report, que es simplemente coger los datos de mi paciente y compararlos con la normativa del equipo. Y voy a tener verde si corresponde a la normativa normal, amarillo si está en, digamos, ahí como en un rango de sospecha, y rojo si está en el patrón de normativo de alterado. Vamos a tener otra información que me pueda arrojar el pentacam de acuerdo al software que tenga comprada la clínica, que es la información de los anillos. La información de los anillos quiere decir que va a tomar la paquimetría en círculos concéntricos y me va a dar la paquimetría en esa zona. Entonces, en el círculo concéntrico a 3 milímetros tengo una paquimetría de 552. Eso me sirve a mí para saber si tengo un estroma suficiente para poder poner un anillo intrastromal o no. En el círculo concéntrico de 5 milímetros, paquimetría de 576 y así sucesivamente. Me va a dar el valor de la queratometría más curva en el eje y de una vez me va a sacar el 80% del espesor en ese meridiano, en el de 3, en el de 5, en el de 6 y en el de 7, para poder facilitar la toma de decisiones al nivel de los anillos intrastromales. Esos son otros datos que puede arrojar el pentacam. Entonces ahora me voy a ir y voy a decir, bueno, ¿y qué voy a intentar buscar en un pentacam? Entonces en un pentacam yo digo que lo más, quería centrar en esta charla en la ectasia más frecuente, que es el queratocono, y en un screening para cirugía con excimer láser refractiva. Entonces, hablando de queratocono, fue descrito por primera vez en 1854 por John Nottingham. Es un adelgazamiento progresivo de la córnea. Digamos que la mayoría de ellos, o típicamente, clásicamente, están descritos como inferotemporales o centrales, pero también puede haber conos superiores. Ha tenido varias clasificaciones y esas clasificaciones ninguna es 100% validada. Esas clasificaciones lo que intentaban era, primero, establecer diagnóstico y segundo, intentar buscar si progresaba o no. Porque entonces decían, yo le vuelvo y le tomo otro pentacam al paciente y hay datos que cambian y yo no sé si esos datos que cambian son porque está progresando el queratocono, porque fue efectivo el crosslinking o no fue efectivo el crosslinking, o simplemente corresponden al ruido del equipo, pues a los ruidos normales que puedo tener entre un estudio y el otro. Entonces aparece la clasificación como histórica de Amsterdam-Krumig, ya no se usa, en el cual hay un estadio 1, que es un descentramiento del ápex, miopía y astigmatismo menor a 5 dioptrías, radios queratométricos centrales inferiores a 48 dioptrías. En el estadio 2
Vamos a tener miopía de astigmatismo de 5 a 8 dioptrías, radios keratométricos centrales inferiores a 53 dioptrías, ausencia de scarring, espesor corneal mínimo mayor a 400 micras. En el estadio 3 entonces ya vamos a tener miopía de astigmatismo de 8 a 10 dioptrías, radios keratométricos centrales mayores a 53 dioptrías, espesor corneal mínimo entre 300 y 400 micras y ausencia de scarring. En el estadio 4 entonces vamos a tener una refracción que no se puede medir, radios keratométricos mayores a 55 dioptrías y un espesor corneal mínimo inferior a 300 micras y ya vamos a tener scarring corneal central. Entonces, después de esta clasificación, intentamos hacer, con los datos que me da el Pentacam, una clasificación más confiable, una clasificación que me permita a mí identificar ectasia y identificar progresión. Y aparece la clasificación de Belin ABCD. ¿Qué es la clasificación de Belin ABCD? ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de la proyección de Belin Ambrosio? Que yo excluía desde el punto más delgado de la córnea 3 a 4 milímetros, un diámetro de 3 a 4 milímetros. Ahora vamos a coger eso que yo excluí y ahí voy a realizar mis mediciones, porque ahí estoy realizando una medición exacta en la zona de ectasia. Entonces esos 4 milímetros centrales, que yo, desde el punto más delgado de la córnea, que yo excluí, ahí voy a hacer mi medición. La forma más fácil de aprendérselo ABCD es: A corresponde a la cara anterior, B a la cara posterior, C a la paquimetría y D a la agudeza visual de lejos del paciente, para poderlo estratificar. Entonces, en el estadio 0 tenemos estos siguientes valores en la cara anterior, en el mapa sagital de curvatura, el B estos valores, la paquimetría mayor a 490 micras y una agudeza visual de 20-20, o la unidad, ¿listo? Y así sucesivamente. El estadio 1 vamos a tener en el mapa sagital mayor a 7.05 milímetros de radio de curvatura, en la cara posterior mayor a 5.70, la paquimetría mayor a 450 y una agudeza visual inferior a 20-20. En el estadio 3 cambian, mi paquimetría debe ser mayor a 400 micras, mi visión de 20-40 y estos son los radios de curvatura, cara anterior y cara posterior. Y el estadio 4, que sería el mayor en la clasificación de Belin ABCD, correspondería a un radio de curvatura menor a 6.15 en la cara anterior, menor a 4.95 en la cara posterior y una paquimetría de 300 micras y una agudeza visual inferior a 20-400. ¿Listo? Entonces esta es una proyección que me da la página de clasificación de queratocono o la página de queratocono, en el cual me clasifica cara anterior, cara posterior, la paquimetría y la agudeza visual que la tengo que introducir en el equipo para que me dé un índice ABCD de queratocono de Belin. ¿Qué pasa? Si yo tengo varias tomas del mismo paciente, también me sirve para poder clasificarlo y ver si progresa o no. Entonces vamos a ver, estas son diferentes tomas, cada barra corresponde a diferentes tomas en diferentes fechas del mismo paciente y me lo va a comparar con una base normativa y una base patológica. La base normativa es las líneas que aparecen verdes, la diferencia es que la línea discontinua corresponde al índice de confianza, al índice de confiabilidad más bajo y el índice de confiabilidad más alto corresponde a la línea continua. Y las estructuras que están en rojo corresponden a los índices patológicos de la base normativa del Pentacam. Entonces esto me sirve a mí para saber si fue efectivo un tratamiento o no, si está progresando o no está progresando la ectasia y poder tomar decisiones. Esta es la página de queratocono o la información de la página de queratocono que me va a arrojar la misma información de cara anterior, de córnea posterior, el índice keratométrico total, los índices paquimétricos, los volúmenes, me va a arrojar la curvatura sagital anterior, curvatura sagital posterior, el Belin ABCD, me lo va a poner acá, la esfericidad del meridiano principal me lo va a tirar acá y me va a dar índices topométricos. ¿Qué son los índices topométricos? Cuando hablábamos de inteligencia artificial asociada al Pentacam, hablábamos del Decision Tree, pero también hay inteligencia artificial que lo que hace es buscar, a partir de todas las variables que me arroja el Pentacam, índices que me sirvan a mí para tomar decisiones. No hay ningún índice que por sí solo sea capaz ni de diagnosticar queratocono, ni de diagnosticar queratocono subclínico, ni de diagnosticar progresión. Es más la suma de todos ellos y la evaluación de ellos de forma independiente los que me sirven a mí para establecer un diagnóstico.
Entonces tenemos el índice de variancia de superficie, que corresponde a la desviación del radio corneal respecto a un valor medio. Tenemos el índice de nivel de simetría de curvatura, tenemos el índice de queratocono, tenemos el índice de descentración de altura, que sería y el índice de asimetría de altura, que sería y el radio mínimo. Todos esos índices es un número que me arroja el Pentacam. Ahorita vamos a hablar de los puntos de corte propios del Pentacam y los que se han extrapolado a estudios de corte suficientemente grandes para saber cuáles son los puntos de corte para queratocono subclínico y queratocono clínico. Entonces, ¿qué me sirve a mí el Pentacam en tiempos actuales de forma importante, en el que yo no noto un cono de una, en el que no noto un cono de forma inmediata? Hacer un screening refractivo. ¿Qué fin tiene hacer un screening refractivo? Saber qué pacientes están en riesgo de generar una ectasia corneal después de una cirugía con excimer láser. Entonces, para hacer un screening refractivo, intenté hacer un resumen de los puntos en los que yo me tengo que fijar en el Pentacam. En la hoja refractiva tengo todos estos puntos que me van a ayudar a tomar una decisión. Y vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos y los puntos de corte patológicos. Perdón. Acá vamos a hablar entonces también de los mapas de colores. En los mapas de colores podemos tener patrones alterados, en los cuales el principal factor es la simetría. Vamos a tener relojes de arena simétricos alterados porque están mucho más curvos. Vamos a tener relojes de arena asimétricos, como los que están descritos, que corresponden a astigmatismos irregulares con la regla y contra la regla, astigmatismos oblicuos, que siempre me tienen a mí que hacer pensar que tengo alguna patología. Vamos a tener patrones arriñonados, que corresponden a astigmatismos irregulares contra la regla, astigmatismos oblicuos. Vamos a tener patrones en tenazas de cangrejo, que son astigmatismos irregulares. Hablar de que un patrón solo de mapa me va a dar un diagnóstico sería impreciso, porque tengo que evaluar todo el Pentacam y tengo que evaluar la historia del paciente para tomar una decisión acerca del diagnóstico. Vamos a tener patrones en pezón, que son los inferiores que tenemos en el plano C, que corresponden a astigmatismos irregulares oblicuos. Vamos a tener patrones globosos, como los que vemos en el grupo E, y patrones pezón globoso, que son los que corresponden al grupo D. En la información del mapa refractivo, entonces, ¿qué también vamos a ver? Vamos a ver, primero, con respecto a la esfericidad, mi punto de corte va a ser 0,4. Con respecto a mi queratometría media, mi punto de corte va a ser 47 dioptrías. Como les dije ahorita, estos puntos de corte corresponden a un análisis de todos los estudios que evalué. Ninguno son una verdad absoluta para hacerlo. Simplemente quise hacer como una idea de cuándo yo tengo que empezar a sospechar que una córnea esté alterada y que tenga riesgo de una ectasia o no. Con respecto a la queratometría más plana, mi punto de corte va a ser que no sea inferior a 37 dioptrías. Con respecto a la queratometría más curva, el punto de corte es mayor a 46.3 dioptrías y al radio mínimo mi punto de corte es 6.7 milímetros. Estos 5 valores son los primeros que me voy a fijar en la página refractiva para la toma de decisiones. Segundo, vamos a hablar de los índices paquimétricos. En los índices paquimétricos, lo primero, que no haya una diferencia de más de 10 micras entre la paquimetría del ápex y la paquimetría más fina. Si hay más de 10, en este caso hay 3, si hay más de 10 me debe a mí hacer sospechar. Acá hay un error, no es 10, es 30. Y que no haya una diferencia entre la posición más fina del ojo derecho y el ojo izquierdo de más de 30 micras. Acá no es 10, acá es 30. ¿Listo? En el mapa sagital de curvatura anterior, ¿qué vamos a encontrar? Que no haya una pérdida de la ortogonalidad de más de 30 grados. Acá. Que no haya una diferencia entre si el superior es mayor al inferior de más de 2.5 dioptrías y si el inferior es mayor al superior de más de 1.4 dioptrías. Es decir, si yo comparo mi valor superior con respecto al inferior y el superior es mayor que el inferior, que no haya más de 2.5 dioptrías de diferencia. Por el contrario, si mi valor inferior es mayor al superior, que no haya más de 1.4 dioptrías de diferencia. Con respecto a los índices de paquimetría, también tengo que ver en los 4 milímetros centrales que no haya un cambio con respecto a los patrones superiores e inferiores de más de 30 micras. En la parte de elevación posterior,
de elevación anterior, perdón, en la parte de elevación anterior, en los 4 milímetros centrales, que es importante tener en cuenta, 4 milímetros centrales en estos 4, que no haya un valor superior a 6, si es de 6 a 15 sospechoso y más de 15 patológico. En la parte de elevación posterior, que en los 4 milímetros centrales no haya un valor mayor a 8, de 8 a 17 sospecha y mayor a 17 patológico. Ahora me voy a los análisis de polinomios de Cernic, me voy a fijar en el coma vertical, punto de corte menos 0.5, en el trifoil 0.4 y en la esfericidad menos 0.27. Ese es mi punto de corte. Entonces ya llevamos muchos valores que me ayudan a tomar una decisión. Luego me voy a ir al perfil espacial de grosor corneal y al porcentaje de incremento del grosor o al índice de progresión paquimétrico. Entonces, cuando hablo de perfil espacial de grosor corneal, voy a fijarme que siempre estén los parámetros 2 desviaciones estándar arriba o 2 desviaciones estándar abajo, al igual que en el índice de progresión paquimétrica. Voy a revisar mi árbol de decisiones, a ver si él me dice que es una córnea sospechosa, si es mayor a 1.6 o si es una córnea patológica mayor a 2.6. Luego me voy a fijar en los índices. Y acá para mí fue el coco encontrar un punto de decisión. Entonces, esto es un estudio, el de arriba, este es el estudio que se intentó hacer una revisión de la literatura y evaluar muchos estudios, más de 100, y evaluar si eran útiles el punto de corte que ellos utilizaban para poder hacer un screening de queratocono subclínico y de queratocono clínico. Lo que ellos evaluaron fue el área bajo la curva. Cuando nosotros hablamos de una prueba en pacientes, necesitamos ver el área bajo la curva para saber si tengo falsos positivos, falsos negativos y si es confiable y reproducible esa prueba o no. Ellos cogieron un área bajo la curva, si era mayor a 0.9 para screening de queratocono. Si el área de la curva era mayor a 0.8 para análisis de queratocono subclínico. Fueron 65 estudios para screening de queratocono y 33 estudios para el diagnóstico de subclínico. Entonces fueron estudios muy grandes, con muchos pacientes, en los que ellos intentaron hacer un punto de corte. ¿Qué encontraron? Entonces, los puntos de corte del pentacam de los índices topométricos son los que aparecen acá a la derecha. Es decir, mi índice de queratocono se va a poner en amarillo si está por encima de 1.07. Se va a volver patológico si está por encima de 1.07. Estos son los datos que me va a arrojar el pentacam. El radio mínimo, el índice de varianza de superficie, el índice de centración de altura y el índice de asimetría de altura. Esos son los puntos de corte del pentacam. Ahí se va a poner o amarillo o rojo. Sin embargo, lo que ellos hicieron fue intentar ver los índices tomográficos y los índices paquimétricos en los diferentes estudios. Y esto fue el punto de corte que ellos encontraron en este estudio. Es un estudio del 2019. Para la ART máxima, un punto de corte para hablar de queratocono de 356. Este es un punto de corte bajo. En los pentacam que revisé, es un punto de corte muy estricto porque la mayoría de pacientes sobrepasan estos 356. Sin embargo, como hablábamos ahorita, no solo un índice va a establecer diagnóstico, sino más la sumatoria de todos y de las estructuras que evalúen el pentacam. Para hablar de queratocono subclínico con un punto de corte de 368 en el ART max. Y para hablar de el BAD es la proyección de Bellin-Ambrosio, el punto de corte para el queratocono clínico de 2.02 y para el queratocono subclínico de 1.31. Entonces, cuando uno ve todos estos valores y hablamos de todo este pentacam, uno como que, digamos que tiene demasiada información en la cabeza. Y les voy a mostrar una tabla que la hice yo, es a título personal. Es una tabla en la que intenté resumir qué tengo que fijarme en un screening en un paciente que va a ser llevado a cirugía refractiva. Y es esta. Estos son los parámetros que yo tengo que evaluar en un paciente que va a ser llevado a cirugía refractiva en el pentacam, correspondiente a los índices, a las mapas, a la esfericidad y a la paquimetría. Entonces, con respecto a la esfericidad, mi abreviación va a ser la Q y mi sospecha va a empezar a partir del 0.4. En la queratometría más curva, a partir de 46.3. En la queratometría más plana, menor a 37 dioptrías. En la paquimetría, en los 4 milímetros centrales, que no haya más de 30 micras de diferencia entre ambos ojos. La diferencia y la relación entre el punto más delgado y el ápex de la córnea, que no sea más de 10 milímetros, de 10 micras, perdón. Que la relación en el mapa de elevación de los parámetros inferiores versus los superiores en los 4 milímetros centrales, si el inferior es mayor, que no sea más de 1.5 dioptrías.
Si el superior es mayor, que no sea más de 2.5 dioptrías. Que no haya una simetría en los meridianos de más de 30 grados en la ortogonalidad. Y los siguientes valores para los índices tomográficos. ¿Qué pasa? Cuando tengo el asterisco que tenemos acá, vamos a hablar de que tengo una baja sensibilidad según los estudios para diagnóstico preclínico. Y los que tienen una crucecita me dan alta sensibilidad para el diagnóstico preclínico, siendo los más importantes el índice de asimetría vertical y el índice de centración de altura. Y para el índice de varianza de superficie, según los estudios, ha sido útil para evaluar progresión del queratocono. Sin embargo, para poder decir que una prueba o que un índice es totalmente confiable y que es reproducible en el resto de mis pacientes, lo que yo me tengo que preguntar y lo que tengo que evaluar es cuál es el tipo de curva ROC o debajo de la curva o AUC que tiene esa prueba en mi población. Por eso hace difícil la prueba, porque nosotros no tenemos estudios poblacionales en los que evaluemos nuestra morfología y nuestra topografía y tomografía corneal en nuestros pacientes para poder comparar cómo es el tipo de curva de todos estos índices en nuestros pacientes y poder saber cuál es el punto de corte nuestro. Eso es extrapolado a la literatura que yo revisé. Eso era todo lo que tenía para contarles de Pentacam. Espero que les haya sido útil. Tengo 3 casos de Pentacam que me gustaría que alguien me ayudara a evaluar y que lo discutamos entre todos si les parece. Perfecto, Cami. Como tenemos corneólogos acá, sería bien interesante escuchar las apreciaciones también. Tenemos este primer caso. No sé quién se anima a leer el Pentacam. Yo después las imágenes las acercamos para que veamos los valores. Tenemos 65 participantes, así que espero que algunos se animen. Claudia se levantó la mano. Creo que Claudia va a hablar. Clau. Clau, entonces si quieres empezamos. Clau, Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Si ¿Cómo quieres están empezamos con el mapa refractivo, que es la página refractiva. Y empezamos a evaluar primero si la toma es adecuada, si la esfericidad se corresponde a un valor adecuado o no. Listo, entonces espérame yo. Buenos días. Yo aprovecho para felicitar a la doctora por su conferencia. Me parece que es muy difícil reunir todos los parámetros de Pentacam en una sola conferencia, que el Pentacam nos da múltiple información. Sigue siendo el gold estándar de screening para descartar queratocono de ectasia en pacientes en pacientes que desean ir a cirugía refractiva. Cada vez se está actualizando más este equipo. Ahora se adhirió una regla biométrica para calcular lente intraocular basada en el poder corneal más la longitud axial de ese ojo. Y como les decía, creo que reunir todos los puntos de corte y la data de lo normal, de lo que no es normal para tomar una decisión en Pentacam en una sola charla me parece que es muy complejo y muy difícil. Entonces la felicito y a Claudia, pues que va a hacer una apreciación del examen. Pues voy a empezar por decirle que debe mencionar que estamos con la Pentacam de ojo izquierdo, que estamos viendo tales mapas y que apreciamos tales imágenes, como por tener una idea de cómo se lee un Pentacam. Listo. Entonces, lo que Cami nos había explicado inicialmente era mirar pues como respecto a la confiabilidad. Ella nos decía del QS, pues como mirar inicialmente que cumpla como con las condiciones estándares, que el paciente no haya parpadeado o que haya perdido el punto de fijación. Entonces, en este caso tendríamos un nivel OK, ¿cierto? O sea, que diríamos que no habría como problemas en ese punto. Posteriormente, mirar el nivel Q, que sería pues como para mirar respecto a la asfericidad de la córnea. Y posteriormente entonces también vamos a tener las medidas de
ahí, Cami, tú que me estás mostrando. Acá te muestro la esfericidad, la tenemos alterada. Tenemos el punto de corte de esfericidad que nos habíamos propuesto, está más alterada, está menos 0.04 normal. Y acá vamos a tener 1.21. O sea que lo primero que vamos a tener en cuenta es que mi parámetro de esfericidad está alterado. En segundo lugar, vamos a tener acá nuestras queratometrías, la más curva, la más plana y el radio mínimo. El radio mínimo también está en el límite ahí de normalidad por ser 7 milímetros, y esto es correspondiente a la cara anterior, la cara posterior, y luego podemos ver acá la paquimetría si quieres. Recuerde que cuando hablamos de córneas por debajo de 0,4, de menos 0,4, hablamos de córneas oblatas. Cuando hablamos de hasta 0,4 de córneas proladas, por encima de 0,40, menos 0,40 o menos 0,4, córneas hiperproladas. ¿Qué sugiere cuando uno tiene una córnea hiperprolada? ¿Qué piensas que sugiere esta esfericidad y estos mapas? Si quieres, mira la elevación frontal, que nos va a dar mucha información, y la elevación posterior. Mira que esta elevación frontal, ¿qué te llama la atención en este mapa? Por acá están sapeando la respuesta. Súper bien. La doctora Natalia Restrepo dice, tiene antecedentes de una cirugía refractiva de hipermetropía. Es una ablación hipermetrópica que mira acá se ve el círculo de la ablación. Por eso, como decía el doctor Mauricio, tengo una asfericidad hiperprolada que sobrepasa los límites de normalidad. Ok. Entonces, acá es importante porque me va a arrojar índices que yo diría, es una ectasia, pero pues la esfericidad está cambiada. Pero cuando yo veo los mapas, mira que acá se ve el aplanamiento que tengo por la cirugía refractiva, por la cirugía hipermetrópica, y acá los datos que me arroja la página de queratocono van a estar los índices alterados, pero los índices alterados es por el antecedente de la cirugía refractiva, no porque el paciente tenga una ectasia. Importante también cuando hablamos de la elevación frontal, evaluar la elevación posterior, porque si yo tengo una elevación posterior, una cara posterior intacta, una cara posterior que está normal, y lo que tengo alterado es la elevación frontal, eso también me ayuda a mí a saber que es un antecedente de una cirugía refractiva. No sé si el Mauricio quiere decir algo más al respecto. No, nada, el Pentacam simplemente te va a leer por tener una cara hiperprolada como si tuviera un queratocono grado 2. Él lo presume, y en este tipo de pacientes pues no se descarta una ectasia, por lo que se debe hacer un seguimiento. Aunque los valores que está arrojando el examen pues simplemente nos muestra que es una córnea hiperprolada por una ablación periférica a raíz de una hipermetropía que fue corregida. Y él presume que es un queratocono, pero no nos podemos dejar pues desviar del diagnóstico, de acuerdo a que todo hace un conjunto, no solamente el Pentacam, sino la parte clínica del paciente. Listo. Y acá tenemos entonces las otras tomas. Mira que acá se ve mucho más bonita en el plano de curvatura sagital la ablación. Y en el análisis de Cernic, importante ver que van a estar alterados, pues van a salir como un valor de punto de corte. Miren acá la esfericidad con un punto de corte de menos 0.5. Y va a estar alterado simplemente porque va a arrojar un valor por el antecedente de cirugía refractiva, como si estuviera con un queratocono, pero no va a ser un queratocono, sino, como decíamos, el antecedente de cirugía refractiva. ¿Listo? Fíjense que también la aberración comática está por encima de 0,5. Sí, en menos Coma vertical también está vertical. alterada. Entonces recuerden que las ablaciones miópicas generan una aberración esférica positiva alta, pero también se pueden alterar las otras aberraciones. La aberración comática y el trifoil, en este caso, está a expensas de la aberración esférica negativa aumentada y la aberración comática vertical. Listo. El siguiente caso es este. ¿Quién se anima? A mí me gustaría, tenemos varios invitados de extranjeros. Está el doctor Pablo Larco de Ecuador, la doctora Narly Ruiz de México, que hace poco salió, y el doctor Liévano también es colombiano, pero radicado en Perú, que trabaja con el doctor Luis Izquierdo.
pudieran participar. Bueno, este es el mapa que tenemos en el paciente, el mapa refractivo, la página de Aló. refractivo que tenemos. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Soy el doctor Marcelo Larco de Ecuador. Buenos días, doctor. Oh, Felicitaciones, Marcelo, doctora. bienvenido. Pensé que era Pablo, tu hermano. Sí, felicitaciones, doctora. Excelente su conferencia, muy didáctica. Muchas gracias, doctor. Bueno, este pentacam es muy ilustrativo, demuestra un queratocono. Vemos en el mapa sagital una pérdida total de la ortogonalidad. Sí. Y un desplazamiento del poder de la córnea, que es muy importante que esté en el centro. El mayor poder se está desplazado hacia abajo. En el mapa de la paquimetría vemos que está ligeramente disminuida la paquimetría de la córnea. El mapa de elevación anterior también hay un valor elevado. Más 15. Así como la cara posterior. Es decir, podríamos pensar, no pensar, sino que este paciente tiene un queratocono franco. Perfecto. Nuestros otros valores, entonces todos mis índices van a estar totalmente alterados. Mi clasificación de Belin también va a estar alterada. Acá no me la da total porque no tengo la agudeza visual del paciente. Y mis Cernic, mis polinomios de Cernic van a estar alterados también. Sobre todo el coma vertical. Muchas gracias, doctor. Y por último tengo este pentacam. No sé si tenemos otro voluntario. ¿Alguien se anima a intentar leer este pentacam o ver qué está alterado en este pentacam? Tu compañero de residencia, Daniel, levantó la mano. Dani. No, Dani no respondió. Diana Álvarez. Diana Álvarez, ¿te animas a leer un poquito este pentacam? El índice, Jorge Pacheco dice, el índice QS está ok, con índice Q por debajo. Es un índice positivo de 1.58. Que no, doctor, ¿le podemos habilitar el micrófono a Diana Álvarez, por favor? Claro. ¿Se escucha, Diana? Sí. ¿Me escuchan? Sí, señora, la escuchamos. Hola, doctora. Ah, ya. Perdóneme. Buenos días, excelente plática, doctora. Muchas Pues, gracias. este es un mapa, bueno, se ven varias cosas, ¿no? En los radios, las queratometrías, tanto la más plana como la más curva, están muy por inferior de los 37 dioptrías. El radio mínimo al revés está muy alto. Es un estudio bien tomado, con buena calidad. Igual es una córnea con un valor de Q fuera de lo esperado. Y se ve en el mapa sagital como hay un importante aplanamiento de la región central de la córnea, con discreto encurvamiento hacia la periferia. Y los mapas de elevación, tanto anterior como posterior, están anormales. Se pueden ver unas zonas de mayor elevación hacia la periferia, y es muy característica la imagen cuando están postoperados de queratotomía radiada. Perfecto. Y, sin embargo, tiene un buen mapa de paquimétrico, ¿no? No hay alguna zona que esté adelgazándose, pues. Es correcto, esto corresponde a una paciente que tenía un antecedente de una queratotomía radiada, el aplanamiento central y el encurvamiento hacia la periferia, y todos los índices, como decía la doctora, alterados.
Yo quisiera complementarle una cosita en el mapa, si lo devuelves, por favor. Fíjense dos cosas en la anterior, en esta. Fíjense dos cosas importantes. Como lo mencionó muy bien la doctora, tiene un aplanamiento importante en el centro. Sin embargo, la paquimetría central no está alterada, no está disminuida, lo que está en contra de una ablación con excimer láser miópica, porque podría ser su diagnóstico diferencial más importante. Y además, fíjense alrededor en el anillo 7 del mapa sagital, en la que hay una imagen petaloide. No es completamente regular, sino que hay una imagen petaloide. Esa imagen petaloide, más el aplanamiento central de la córnea, más una paquimetría central sin un adelgazamiento importante, lo lleva a uno a pensar que tiene una córnea aplanada, pero no con excimer láser, sino con una queratotomía radial. Listo, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que decir. Eso era todo lo que les traía. Hola María Camila, soy José Liévano. Hola, doctor. Algo más que pudiéramos de repente anotar en la primera página, en la anterior, en la que uno puede determinar que si realmente es una queratotomía radiada, es que no solamente hay una alteración en la elevación frontal, como ustedes ven que es una elevación periférica, en la parte central está bastante, digamos, plana y está más elevada en la parte más periférica, sino que también hay una alteración en la elevación posterior. En los pacientes con cirugía de la SIC, como tú bien mostraste en el caso anterior, no hay alteración en la elevación posterior, mientras que en las pacientes que tienen queratotomía radiada sí. Eso es algo que también nos puede ayudar a pensar que fue una queratotomía radiada y que no fue más digamos, un LASIK, una ablación miópica, obviamente teniendo en cuenta la paquimetría y de este paciente, no sé. Otra cosa, pásate por favor al mapa de Cernic. Mencionadas, digamos, en el coma, que debería ser de menos 0,50. Algo que también deberían saber, digamos, los residentes que están aquí, es que ese valor negativo es porque el coma, o la parte más elevada, digamos, está más inferior. Pero también puede haber un coma positivo. O sea, el valor positivo se puede presentar cuando la parte más elevada es superior. Lo mismo pasa con el coma horizontal. No sé si el doctor Vélez tiene algún comentario al respecto. Y María Camila, excelente charla, muy, muy buena. Gracias, doctor. No, José, en realidad yo creo que ya se mencionaste y complementamos todas las características que tienen de manera topográfica la queratotomía radial con respecto a la parte aberrométrica y de la cara sagital y según la esfera mejor adaptada. Yo pienso que eso son suficiente información para determinar ese diagnóstico. José, un abrazo. Muchas gracias, Mauricio. Igual, un abrazo. Bueno, muchas gracias a todos. Camila, muchas gracias por la conferencia, muy claro todo, y le repito que ahora la subo pues vía Zoom y también a YouTube para que la puedan compartir. Ahí puse el link para que puedan acceder al canal donde está esta y otras conferencias que hemos grabado precisamente por este tema del COVID. Hay varias que son interesantes para quienes no conocían el canal. Buen día para todos, cuídense. Ahora hay un seminario de la Sociedad Colombiana sobre lo que es la práctica después del COVID. Es a las 10 de la mañana si les interesa. Si no les ha llegado el link, la página es www.socoftal.com y vale la pena porque es que este virus no se va a ir. Entonces es bueno mirar las opciones que tenemos y cómo de manera segura podemos volver a reiniciar nuestra práctica. Gracias, Mauricio, por el apoyo y a todos por la participación. Un buen día. Gracias, que estén bien. Gracias.